Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Watcher of Realms. Y ya se van dejando ver los nuevos eventos de este fin de semana, que entre ellos, como destacable, tenemos la Odisea de Sueños, que bueno, vemos aquí, usa el dado legendario en la Odisea de Sueños, te esperan apasionantes historias y valiosas recompensas. Veremos cuando salga, lo probaremos y subiremos algún vídeo al respecto. Y también tenemos por aquí, pues bueno, como más destacable son los dos nuevos héroes legendarios, que son los que vamos a hablar en este vídeo, que vamos a analizar y os daré mi opinión de si merece la pena, pues bueno, gastar las tiradas, los fragmentos por ellos o no. Vamos a analizar cada uno de los campeones. Los campeones son Valerilla y Brokir. Vamos a verlos, vamos a ver sus habilidades, para qué pueden llegar a servir y demás, y os daré mi opinión de si yo voy a tirar por ellos o no. Bien chicos, pues vamos a verlos sin más espera. Vamos a ver primero a Valerilla, que vemos que es de la facción Pesadilla, también es del Caos. Recordar que los personajes del Caos tienen ventajas en lo que son la arena, como por ejemplo todos tienen esta cosita que veis por aquí, que es una pasiva que lo que te hace es, pues bueno, reducir el coste en arena. En este caso, Valerilla reduciría pues en 4 puntos lo que son el coste de arena, que empezaría desde un coste de 17 y lo reduciría en 4 puntos y se quedaría en 13. La verdad que sí que te da un plus estos personajes a la hora de llevarlos a arena. Es muy a tener en cuenta y veremos cuando tengamos un equipo del Caos si merece la pena o no cambiar nuestros personajes habituales por estos personajes del Caos. Bien, ¿qué más tenemos? Pues bueno, es un luchador de ataque normal. Ya sabéis que normal es que no da especialmente efectivo contra ningún tipo de armadura, sino que es neutro, digamos, por llamarlo así. Tiene dominio de la arena, daño explosivo y autosanación, que ahora vamos a ir a ver cuáles son las habilidades. Como talento tiene aumenta el ataque y la defensa a medida que pierde vida. Estas bonificaciones alcanzan un máximo del 60% cuando la vida baja del 30%. Bastante bien. Y luego vamos a ver un poco cuáles son sus habilidades. Pues por un lado tenemos en el ataque físico, inflige un 100% de daño a un enemigo. Y luego, pues según vamos aumentando esta habilidad de nivel, pues vamos haciendo más daño porcentualmente, un 5, un 5, un 5, hasta un 120% máximo. ¿De acuerdo? Bien, vamos a dejar la última para el final, que creo que es bastante interesante y lo vamos a hablar ahora. Tenemos por aquí en automático una habilidad automática que es corte aéreo, que lo que hace es embate al enemigo infligiendo un 240% de daño y aplicándole vulnerabilidad física, que lo que hace es, pues bueno, el daño físico recibido un 20%. Solo se aplicará el porcentaje más elevado del mismo efecto. Lo que hace es meterle este debuffo de vulnerabilidad física al enemigo. Durante la habilidad definitiva, cada ataque reducirá el tiempo de recarga del corte aéreo en 2 segundos. Bien, también, pues bueno, daño más 20%, que se iría sumando a toda esta cantidad, más otro 20. Cuidado, que las habilidades de Valerilla están muy bien, y combinándola con otros héroes es probable que podamos llegar a hacer mucho daño. Todo es probarlo, chicos, porque hasta que no la probemos no lo vamos a poder comprobar definitivamente, pero cuidado que están bastante bien. Por otro lado tienen la voluntad de acero, que restaura un 2% de vida por segundo cuando tiene menos del 30% de vida. No regenera vida durante la habilidad definitiva, que ahora vamos a hablar de ella, y al recibir daño letal durante su habilidad definitiva entra en el estado inquebrantable, que significa que no morirá por ningún daño y morirá inmediatamente cuando termine dicho estado. Es decir, si entra en este estado, cuando termine, muere. No hay manera de salvarla, salvo que tengáis pues una valquiria detrás y que la reanime, la reviva. Bien, y puede activarse una vez cada vez que entra al campo de batalla. Y luego lo que tenemos es que podemos aumentar a medida que aumentamos o mejoramos lo que es la habilidad, la regeneración de vida por segundo en 1%, otro por ciento, y bueno, la verdad que nos da un poquito más de aguante en el personaje. Bien, vamos a ver de qué trata la habilidad definitiva, que me parece que está bastante fuerte. Luego todo es probarlo, pero creo que es una habilidad muy buena, puede que sea de las mejores del juego. Aumenta el daño en un 80%
cada ataque consume un 10% de su vida. Ojo, cuidado con esto, porque hay que tener cuidado que no esté a mitad de vida y empecemos a... Sí, si empezamos a perder vida y justo le están atacando a este personaje, puede ser que nos lleguen a matar o a entrar en esa habilidad que salta automáticamente de incrementable, y podemos tener problemas porque, claro, automáticamente muere el personaje. Así que, chicos, hay que tener muy en cuenta y saber muy bien cuándo utilizar esta habilidad, porque creo que solamente se va a poder utilizar con la vida bastante llena, si no casi llena, pues por lo menos a 3/4. Así que, gente, muy importante esto, vale, consume un 10% de su vida actual y regenera una acumulación de poder de filo hasta un máximo de 8, que es el poder de filo. Cada acumulación aumenta un 50% el daño explosivo al objetivo principal una vez acabada la habilidad, que es lo que vamos a ver ahora. El campeón no podrá recibir sanación alguna mientras dure la habilidad, por eso mucho cuidado con esto de que te vaya quitando su propia vida. Y cuando la habilidad termina, inflige un 400% de daño explosivo al objetivo principal y a 4 enemigos cercanos, al cual se le puede ir sumando el poder de filo. Así que, chicos, ojo, que esta habilidad definitiva... se me están ocurriendo varios sitios para poder llevar a este personaje que podemos hacer... Bueno, pues es que podemos reventar. Podemos reventar. Ya veremos. Yo creo que va a ser un personaje importante en alguna que otra incursión. No quiero aventurarme antes de probarla, pero... se pueden hacer cositas en incursión de equipo en G1. Creo que se me están ocurriendo combinaciones que pueden estar bastante bien. Vale, pues esto es... Chicos, Valerilla, no sé qué os parece, dejadme en los comentarios a vosotros qué os parece. Vamos a ver el otro héroe y os voy a dar mi opinión sobre los dos y si voy a tirar por ellos o qué vamos a hacer. Bien, el siguiente héroe o el otro héroe que van a sacar es Brokir. Brokir es un defensor, es un tanque también de ataque normal. Y bueno, es de Trono Boreal. Ya sabéis que Trono Boreal lo que vamos a conseguir va a ser ponernos sobre todo escudos, defensas, etcétera. Y lo que hace es, pues bueno, reduce el daño que sufren los aliados adyacentes un 10%. Si el campeón tiene congelación, la reducción aumenta en un 30%. Con lo cual, entre el escudo que ponen los generales de la facción y esta defensa o reducción de daño que nos va a poner Brokir, pues podemos hacer que nuestros aliados pues reduzcan bastante el daño y que aguanten mucho más. También está bastante bien. Este personaje, por lo que he visto, está muy enfocado al tema de defensa. No tiene prácticamente ataques. Defensa, se hace como una roca. Ahora vamos a ir a ver las habilidades, lo vais a ver. Tiene por aquí los ataques infligen daño a un enemigo. No pone si el 100%, el ataque básico no puede mejorarse. Yo creo que esto lo van a tener que retocar porque no pone cuánto inflige de daño, pero bueno, no lo sé si lo van a dejar así. Bien, ¿qué más tenemos por aquí? Pues tenemos en pasiva el soplo glacial, que tiene una probabilidad del 10% de aplicar congelación a 2 enemigos a su alcance al recibir daño. Es decir, cuando nos están atacando podemos ponerle congelación. Congelación lo que hace es que no pueden actuar, ¿vale? Durante un segundo, pues no pueden moverse, no pueden atacar, no pueden actuar. Si el campeón está en un estado de congelación, la probabilidad aumenta un 20%. Y diréis, si el campeón, ¿qué campeón? El propio campeón, Brokir, si está en estado de congelación, que ahora vamos a verlo, esa probabilidad de congelar al enemigo aumentaría a un 20%. Mejorando la habilidad, pues podemos mejorar la probabilidad de activación un 1%, otro 1%, y así sucesivamente hasta un máximo de un 5% y subirla a un 25%, que yo creo que está bastante bien. Bien, ¿cuándo se va a congelar Brokir? Bien, pues tenemos por aquí otra pasiva. Al recibir un daño letal, por primera vez, entra en un... Solamente lo hace una vez por batalla, chicos. Entra en un estado de congelación. No puede actuar, no va a poder actuar y se vuelve inmune a todo el daño durante 8 segundos. Pero ¿cuál es lo bueno? ¿Cuál es la gracia? Que no muere, gente. O sea, se vuelve inmune durante 8 segundos y cuando se le pase el estado de congelación puede seguir actuando. Incluso igual podemos tirar la ulti del healer y curarle. Bueno, ya lo veremos también, esto también hay que probarlo. Pero es que incluso mejorando esta habilidad podemos aumentar la duración del estado de congelación durante 4 segundos más. Es decir, durante 12 segundos se vuelve una roca, no recibe daño, no muere. Puede ser bastante interesante también, sobre todo para tapas y para... depende qué cosa.
Igual lo veo un poco menos utilizable que Valerilla, pero bueno, también puede ser interesante para hacer un equipo bastante rocoso, chicos. Porque luego su definitiva, que es armadura de escarcha, entra en un estado de congelación, también como veis en el vídeo explicativo, y obtiene un escudo equivalente al 80% de la vida máxima durante el efecto de congelación. Este efecto terminará por adelantado si el escudo desaparece antes. Así que chicos, como veis, está todo enfocado a aguantar mucho, a poner ahí un pedazo de piedra, que no lo maten, que aguanten, y que vosotros con vuestros DPS que podáis ir bajando a los enemigos contrarios, chicos. Entre los dos, dando mi opinión, pues bueno, entre los dos creo que Brokid es algo menos utilizable a nivel global en el juego, y creo que Valerilla tendremos que probarlo, pero creo que se pueden hacer más cosas con ella, sobre todo combinando ese último ataque con el reducir armadura, etcétera. Creo que es mucho más utilizable, y creo que el ataque, el definitivo, está bastante roto y se puede llegar a potenciar bastante. ¿Merece la pena invertir por ellos? Pues va a depender un poco de los personajes que tú tengas, como defensas o como tanques, si tienes alguno mejor, como un Regulus o demás. Pues igual yo no te recomendaría que solamente vayas a intentar a sacar este personaje, pero Valerilla, pues bueno, si te sale, a lo mejor, claro, si tienes muchos luchadores muy buenos, tampoco te va a rentar sacarlo, porque va a ser uno más, no es que brille por encima de ellos, o por lo menos a día de hoy. Y luego igual hay alguna build, oye, que me confundo, pero no creo que brille por encima. Así que chicos, si tenéis luchadores que están rotos, no lo saquéis. Si no tenéis ningún luchador bueno que destaque dentro de los que están dentro del top, pues entonces yo sí que me invertiría los fragmentos en intentar sacarla, porque se le ve que se pueden hacer cositas con esa ulti definitiva. Lo dejo en vuestras manos, chicos. Dejadme en los comentarios qué vais a hacer, si vais a intentar tirar o no. Yo con los personajes que tengo me lo voy a pensar muy mucho, si me gustaría tenerlos para probarlos, traer una guía al canal, pero bueno, me lo pensaré. De aquí al viernes me lo pensaré, lo dejaremos un poquito ahí en duda, y si el viernes hay una tiradita, pues como ya sabéis, lo traeremos al canal y lo subiremos, lo grabaremos y lo subiremos, y oye, a ver si hay suerte. Dejadme en los comentarios si vais a ir a por ellos, qué os parecen estos dos campeones nuevos legendarios. Y nada, chicos, si os ha gustado el vídeo, dar un fuerte like, suscríbete si no estás suscrito para más contenido de Watcher of Realms, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!